Chicos, buenos días. El día de hoy en nuestro curso de personal social vamos a ver el tema de cómo nos organizamos en el colegio y en el hogar frente a la presencia de peligro. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? La competencia, la capacidad y el propósito. En competencia tenemos que gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. La capacidad es maneja conflictos de manera constructiva y el propósito es explicar los factores de riesgo en diferentes situaciones. Vamos a ver. ¿Cómo se realizan los simulacros en tu colegio? Bueno, normalmente el año pasado hemos tenido algunos simulacros en los cuales, recuerda que la palabra simulacro hace referencia a una situación que nosotros representamos, es decir, una situación ficticia. No sucede de verdad, sino de que tratamos de organizarnos de tal manera que sepamos o aprendemos, mejor dicho, a cómo reaccionar frente a un sismo, por ejemplo. Por lo general, acá en Perú recuerda de que hay movimientos sísmicos, ya sean temblores pequeños o terremoto, Dios no quiera que pase, ¿no? Entonces, si hay un temblor, es decir, un movimiento de la Tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante realizar? ¿Por qué es importante saber qué hacer ante un simulacro? Bueno, o ante un sismo en sí. Básicamente, esto nos ayuda a estar preparados, es decir, a saber qué hacer, cómo reaccionar, ¿sí? Si estamos organizados, se corre menos riesgo de exponer nuestra propia vida o incluso terminar muertos, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado y hay que manejarlo con bastante responsabilidad. Dice, ¿qué ocurre en el colegio? Por lo general, recuerda que cuando suena la alarma, todos tenemos que salir en orden, ¿sí? No empujando, no corriendo, no jaloneando ni gritando, sino con calma salir y hacer un círculo, ¿no? Todos los estudiantes, ya sea por grados. Hay algunos que hacen las chicas en medio un círculo y alrededor los varones protegiendo a las chicas, o hay otra forma, como en este caso lo están haciendo en este colegio, ¿no? Todas, chicas y chicos, todos juntos, haciendo un círculo y abrazándose, ¿no? Para tratar de mantener el círculo unido y cerrado y sobre todo mantener la calma en conjunto. ¿Con qué frecuencia se realiza este tipo de simulacros en el colegio o en la casa? Bueno, en el colegio cada 2, 3 veces al año se ha realizado el año pasado y en casa lo ideal es estar organizados, sin saber, decirle papá, conversa con tus padres, papá, mamá, ¿qué pasa si hay un temblor? ¿Qué hacemos? ¿A dónde salimos? ¿Al patio? ¿Salimos a la calle? ¿Nos quedamos dentro de la casa? ¿En dónde podemos estar un poco más seguros si es que hubiera un sismo? ¿Sí? ¿Y cómo se realiza? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa si estamos solos en casa? ¿Qué pasa si estamos todos juntos en casa? ¿Cómo tenemos que hacer? Entonces, eso es una organización, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta, al organizarnos para hacer frente al peligro de desastre? Bueno, básicamente ciertos tipos de criterios. Mira acá, en nuestra institución educativa, es decir, en nuestro colegio, aprendemos a prevenir los riesgos identificando el peligro, es decir, aprendemos a saber, entendemos que un sismo es un peligro realmente, conociendo las vulnerabilidades, es decir, cómo estamos, si realmente, por ejemplo, tenemos el camino libre para poder salir tranquilos y las rutas de evacuación. Tenemos que entender que no podemos saltar por la ventana, sino tenemos que salir por la puerta. Esa es nuestra ruta de evacuación. ¿Hacia dónde? Hacia el patio, hacia un lugar que esté descampado, donde no corramos el peligro de que nos caiga algo encima. Identificamos las zonas seguras y practicamos simulacros de sismo, ¿sí? Sabemos que el patio, por ejemplo, es un lugar seguro porque está libre de que nos caiga cualquier objeto en la cabeza o que pase alguna situación más difícil, pues, ¿no? Y practicamos los simulacros, es decir, hay que tratar de hacerlo. Esto en el caso del colegio sí se tiene cada cierto tiempo establecido que tenemos que realizar los simulacros, pero en casa es diferente. En casa necesitamos que te organices con tus padres. En la casa se debe tener en cuenta que las salidas estén libres de obstáculos, como muebles y macetas. Es decir, si hubiese un sismo, tenemos que saber por dónde salir. Y si tenemos que salir, supongamos, hacia el patio, bueno, el camino hacia el patio debe estar libre. No puede haber muebles, mesas, sillas, no sé, escaleras. O sea, no, todo tiene que estar completamente libre para poder salir tranquilo. Si salimos desesperados de repente producto de los nervios, del movimiento sísmico, imagínate, sales desesperado y te chocas, te tropiezas con todo y peor, terminas más dañado por las caídas que tengas con los objetos que están obstaculizando tu salida que por el mismo sismo. Preparar la mochila de emergencia. Recuerda que en la mochila de emergencia tiene que haber útiles de aseo, útiles
de primeros auxilios, también alimentos no perecibles, es decir, alimentos en latas, agua embotellada, una linterna, de repente una radio. Entonces, estar preparados con esto y asegurar los muebles y objetos que pueden ser movidos o caer durante el movimiento sísmico. Por ejemplo, hay algunos muebles como los libreros o de repente los roperos deberían estar sujetos a la pared, ¿no? Pegados, bien pegados a la pared, si es posible atornillados ahí a la pared. O, por ejemplo, una vitrina. Imagínate que estás pasando y justo la vitrina empieza a temblar y te caen todos los vidrios de la vitrina. O los vasos de vidrio, o de repente los platos. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de cosas. Y realizar ejercicios de simulacro de sismo. Es decir, prepararse en casa y saber qué hacer. Si todos deben de saber qué hacer. Por alguna emergencia, imagínate que tus padres salen a comprar y tú te quedas solito en casa. Y en ese momento sucede el sismo. Si tú ya sabes, ya has tenido algún simulacro de sismo, ya sabes qué hacer. Así tú estés solo, ya sabes qué hacer. Si estás con tus padres, bueno, corres más, tienes más seguridad, pues, ¿no? Sabes y solamente haces caso a lo que ellos te indican. Pero lo ideal es hacer un simulacro, estando con ellos en casa ¿qué pasaría si tú estuvieras solo en casa? A ver, mira, acá dice, ¿qué hacer durante un sismo? Este amiguito nos va a enseñar algunas cosas. No uses elevadores ni escaleras. Bueno, eso es en el caso de que estés en un edificio o de repente en una casa de 2, 3 pisos, ¿sí? Dirígete a los lugares de menor riesgo. Cúbrete la cabeza y colócala junto a las rodillas, ¿sí? Si es que estás en un lugar donde no puedes salir, bueno, agáchate y pon tu cabeza sobre tus rodillas para proteger tu cabeza. Aléjate de objetos que pueden caerse, deslizarse o romperse. No te vas a poner al costado de la ventana, pues, ¿no? Porque el movimiento puede romper las lunas, entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Otra cosa, sobre todo, mira esto de acá, mantén la calma. No permitas que el pánico, el terror, el miedo que tienes en esos momentos se apodere de ti. Tranquiliza a quienes estén a tu alrededor. Dile, tranquilo, no temas. Así tú estés un poco asustado, tú tranquiliza. Y eso te va a dar más seguridad y más tranquilidad también a ti. No te apresures en salir, ¿sí? No corras ni digas, ya, el fin del mundo y me salgo. No, 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 tranquilo. El sismo dura unos segundos, ¿sí? Unos pocos segundos. Es posible que termine el movimiento sísmico antes de que lo hayas logrado. O sea, antes de que salgas incluso puede ser que ya terminó, ya dejó de temblar la tierra. Entonces hay que tener bastante cuidado, hay que salir en calma nada más. Si salimos no es porque el sismo nos va a dar afuera, sino de que si salimos es para tratar de estar más seguros, más tranquilos, hasta que estemos completamente seguros que ya todo pasó. Otro dice, no grites, no corras, no empujes, sal serenamente, es decir, tranquilamente. Si la salida no está congestionada, es decir, si no está aglomerada, si no hay mucha gente, sal tranquilo. Si hay un montón, no salgas, espérate que ellos salgan, ¿sí? No vaya a ser que termines aplastado o pisoteado. En caso contrario, permanece en tu propio asiento y quédate ahí, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándolas hacia las rodillas, como lo que nos estaban dando en la primera parte, ¿no? Si puedes, métete debajo de la silla o de la mesa. Lo ideal es salir más que nada. Mira, no grites, porque eso altera, aloca a la gente. No corras, porque corriendo puede ser que tú te caigas y te pisen, o puede ser que al momento de correr puedas golpear a alguien y se caen más personas. Y no empujes, y eso es peor todavía, pues no te desesperes. Recuerda lo aprendido. Los peligros naturales se pueden presentar en cualquier momento, cuando nos encontramos en el colegio o puede ser en nuestro hogar. Por eso debemos estar preparados y organizados para prevenir la ocurrencia de este tipo de desastres. Explica qué es un simulacro. Un simulacro de terremoto, ¿sí? Es una situación ficticia creada para fines de aprendizaje de medidas de prevención y de protección civil en situaciones de desastre durante los sismos. Es decir, es ver la forma como nosotros nos preparamos para saber reaccionar ante el caso de un peligro y en este caso ante el caso de un terremoto o de un sismo. Dibuja 2 escenas de prevención para cada caso. En casa, qué es lo que debes hacer y en el colegio, qué es lo que debes hacer. Perdón, acá, en el colegio, qué es lo que debes hacer y en la casa o en el hogar, qué es lo que debes hacer y eso tú lo haces, ¿sí? 2 cosas que debes hacer. De repente en el colegio, por ejemplo, salir tranquilamente y hacer un círculo en el patio. Y en casa, de repente, alejarme de las ventanas o de las vitrinas y de repente, en este caso, podemos colocar que salir a la calle o de repente a nuestro patio. Que Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido un poco más en la clase y que por favor conversa con tus padres y establezcan qué medidas deben de realizar para poder estar seguros ante un sismo y saber cómo reaccionar. Bendiciones, chicos.